Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y maestra del alma, no solo reformó el Carmelo, sino que dejó escondido en sus escritos místicos una práctica tan simple que parece insignificante, pero tan profunda que puede revolucionar tu vida espiritual desde el primer día. Ella comprendió que el rosario no es solo una oración más, sino un escudo invisible, una espada de luz, un abrazo materno que puede protegerte, fortalecerte y consolarte en los momentos exactos cuando más lo necesitas. Suscríbete al canal para no perder más enseñanzas y consejos de Santa Teresa. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay días en los que sientes que nada te sale bien, como si fuerzas invisibles conspiraran contra tu paz? ¿Has notado que hay momentos del día en los que tu alma está más vulnerable, más expuesta a los ataques de la ansiedad, del miedo, de la desesperanza? Santa Teresa lo sabía. Ella había experimentado en carne propia esas batallas silenciosas que nadie más puede ver, esas luchas interiores que se libran en el secreto del corazón. Y fue precisamente en esas luchas donde descubrió que el rosario no es solo una devoción piadosa, sino un arma espiritual de poder incalculable. Durante sus largas noches de oración en el convento de la Encarnación, Teresa comenzó a notar algo extraordinario. Había 3 momentos del día en que se sentaba en el lugar de la muerte, en los que su alma se abría de manera especial a la gracia. 3 umbrales sagrados donde las fuerzas del bien y del mal parecían enfrentarse con mayor intensidad. En esos momentos, el rosario en sus manos no era solo una corona de cuentas, sino un canal directo hacia el corazón maternal de María, una conexión mística que transformaba su debilidad en fortaleza, su miedo en confianza, su angustia en paz profunda. Ella escribió en una de sus cartas más íntimas: «Descubrí que hay horas del día en las que el alma está como una puerta entreabierta. Si en esas horas tomo el rosario con fe, siento que la Virgen misma viene a cerrar esa puerta a todo mal y a abrir mi corazón a todo bien». ¿Estás listo para descubrir cuáles son esos 3 momentos sagrados que Santa Teresa identificó como los más poderosos para rezar? ¿El rosario? ¿Quieres experimentar esa transformación invisible que puede cambiar no solo tu día, sino toda tu vida espiritual? El primer momento que Santa Teresa identificó como sagrado era el amanecer. Esos primeros instantes en los que tu alma despierta antes que tu mente se llene de preocupaciones. Ella había descubierto que existe una ventana de gracia en los primeros minutos de la conciencia, cuando el espíritu aún está libre de las cargas del día, cuando el corazón todavía puede elegir en qué dirección orientar toda su energía. Era entonces cuando tomaba su rosario, aún en la penumbra de su celda, y comenzaba a tejer con cada Ave María una coraza invisible de protección espiritual. El alma que saluda a María antes de saludar al mundo, escribía Teresa, camina protegida todo el día. Es como si la Madre de Dios misma pusiera su manto sobre cada paso, sobre cada palabra, cada decisión. ¿Has experimentado alguna vez esa diferencia sutil, pero profunda entre los días que comienzas en oración y los días que comienzas en la prisa? Teresa lo había vivido cientos de veces. En las mañanas que comenzaba con el rosario, incluso los problemas más difíciles parecían menos amenazantes. Las personas más complicadas se volvían más comprensivas. Las situaciones más tensas encontraban soluciones inesperadas. No era magia, era gracia. No era casualidad, era el fruto de haber entregado las primicias del día a quien conoce todos los caminos y puede allanar los más difíciles. Santa Teresa enseñaba a sus hermanas que el rosario del amanecer no era solo una oración, sino una declaración de dependencia amorosa. Era como decirle a María: Madre, este día que comienza, ponlo bajo tu cuidado. Que cada Ave María sea un hilo con el que tejas una red de protección sobre mi alma, sobre mi familia, sobre todo lo que toque hoy mi vida. Pero Teresa había notado algo más profundo. En esas mañanas silenciosas, cuando sus dedos recorrían las cuentas del rosario antes del alba, su mente se aquietaba de una manera especial. Los pensamientos ansiosos que normalmente la asaltaban al despertar, las preocupaciones por el convento, las dudas sobre su misión, los temores sobre el futuro,
simplemente se disolvían en la repetición suave de las oraciones. Era como si cada Ave María fuera una pequeña muerte a la ansiedad y un pequeño nacimiento a la confianza. ¿Te imaginas comenzar cada día con esa certeza interior, con esa sensación de estar protegido por el amor más puro que existe? El segundo momento que Santa Teresa había identificado como crucial era el mediodía, esa hora en la que el sol está en su punto más alto y las sombras se reducen al mínimo. Pero ella había observado que, paradójicamente, era justo en ese momento de luz exterior cuando su alma a veces se sentía más expuesta a las sombras interiores. Las tentaciones llegaban con más fuerza, los pensamientos negativos se intensificaban, las batallas espirituales alcanzaban su punto más álgido. Era como si el enemigo del alma aprovechara precisamente esas horas de mayor actividad para sembrar confusión, desánimo y desesperanza. Fue durante una de esas crisis del mediodía cuando Teresa descubrió el poder transformador del rosario en el momento de mayor vulnerabilidad. Estaba en su celda, agobiada por las críticas que había recibido de algunos superiores, sintiendo que todo su trabajo de reforma era incomprendido, cuando tomó su rosario casi por instinto. «Virgen Santa», murmuró, «si tú no me ayudas en esta hora, no sé quién lo hará», y comenzó a rezar con una intensidad que nacía del dolor, con una urgencia que nacía de la necesidad. Lo que experimentó en esos minutos cambió para siempre su comprensión del rosario. Cada misterio que meditaba se convertía en una fuente de fortaleza concreta. Al contemplar la Anunciación, sentía que María le decía: «También a ti Dios te ha elegido para algo grande, no temas». Al meditar sobre la Visitación, experimentaba que no estaba sola en su misión, que había otras almas que comprendían su llamado. Al recordar el nacimiento de Jesús, una paz inexplicable llenaba su corazón, como si el niño Dios mismo naciera nuevamente en su interior para calmar todas sus angustias. Teresa escribió después sobre esta experiencia: «Comprendí que el rosario del mediodía no es solo oración, es combate espiritual. Cada Ave María es una flecha de luz que atraviesa las tinieblas del desaliento. Cada misterio es una ventana que se abre para mostrarme que Dios sigue obrando, incluso cuando todo parece perdido». ¿Has vivido esos momentos del día en los que sientes que las fuerzas se te agotan, cuando la tentación de rendirte se vuelve casi irresistible? Santa Teresa te está enseñando que precisamente en esas horas es cuando el rosario despliega su poder más grande. No para evitarte la batalla, sino para darte las armas necesarias para vencer. Si sientes que este mensaje está tocando algo profundo en tu corazón, escribe ahora en los comentarios: Santa Teresa, enséñame a rezar el rosario en mis momentos más difíciles, y suscríbete al canal. Tu testimonio puede ser la luz que otra alma necesita para no rendirse. Hoy, el tercer momento que Santa Teresa había identificado como sagrado era el atardecer. Esa hora en la que el día se entrega suavemente a la noche y el alma necesita hacer las paces con todo lo vivido. Ella había observado que hay algo en el ocaso que invita naturalmente a la reflexión, al examen de conciencia, a esa mirada interior que evalúa si el día que termina ha sido vivido en gracia o en distracción. Era en esas horas crepusculares cuando su corazón sentía más intensamente la necesidad de reconciliarse con Dios, de entregar las cargas del día, de prepararse para el descanso del alma. Pero Teresa había descubierto que el atardecer también traía sus propias tentaciones sutiles. Era la hora de los remordimientos excesivos, de los pesares que no construyen, sino que destruyen, de esa melancolía que puede convertirse en desesperanza si no se orienta hacia la misericordia divina. El demonio, escribía ella, aprovecha el cansancio del alma al final del día para sembrar pensamientos de culpa estéril, de arrepentimiento sin esperanza, de tristeza que no lleva a la conversión, sino al desaliento. Fue precisamente para combatir esas sombras vespertinas que Teresa desarrolló su práctica del rosario nocturno. No era una oración de súplica, desesperada, sino de entrega confiada. Cada Ave María se convertía en un acto de abandono filial, en los brazos maternos de María. Cada misterio meditado era una ventana hacia la infinita misericordia de Dios, que no cuenta los errores del día, sino que se alegra por cada momento en que el alma buscó la luz. Cuando llega la noche y tomo mi rosario, confesaba Teresa,
siento que todas las imperfecciones del día se disuelven en la ternura maternal de la Virgen. El rosario del atardecer se había convertido para ella en un puente sagrado entre el día que moría y la noche que nacía. Era el momento de agradecer por todas las gracias recibidas, incluso por aquellas que no había sabido reconocer en su momento. Era la hora de pedir perdón por todas las oportunidades perdidas de amar, pero no con culpa que paraliza, sino con humildad que libera. Era el instante de encomendar a María a todas las personas que había encontrado durante el día, todos los proyectos que quedaban pendientes, todos los sueños que seguían esperando su realización. ¿Has experimentado alguna vez esa paz profunda que viene cuando entregas tu día entero a Dios? Cuando sientes que puedes descansar porque hay alguien que vela por ti mientras duermes. Pero Santa Teresa pronto descubrió que no bastaba con conocer los 3 momentos sagrados para el rosario. Había algo más profundo que debía aprender, algo que transformaría no solo su práctica externa, sino su comprensión interna de esta oración. Una noche, mientras rezaba su rosario vespertino, fue asaltada por una tentación sutil pero poderosa. La de la rutina sin alma, la de las palabras repetidas sin corazón, la de los labios que se mueven mientras la mente vaga por territorios lejanos. Adiós. ¿De qué sirve? Susurró una voz interior que no era la suya. Repetir las mismas palabras una y otra vez. ¿No sería mejor una oración más espontánea, más personal, más auténtica? Teresa reconoció inmediatamente la astucia del enemigo espiritual. No la estaba tentando a algo evidentemente malo, sino a algo aparentemente mejor. Era la tentación del orgullo espiritual, disfrazado de búsqueda, de autenticidad. Era el ataque contra la humildad de la repetición, contra la belleza de la sencillez, contra el poder de la perseverancia en lo pequeño. En ese momento crucial, Teresa tomó una decisión que marcaría el resto de su camino espiritual. En lugar de abandonar el rosario por oraciones aparentemente más sofisticadas, decidió profundizar en el misterio de la repetición amorosa. Si un enamorado, reflexionó, puede repetir 1000 veces, te amo, sin cansarse, nunca. ¿Por qué mi alma no podría repetir con alegría siempre nueva? ¿Cada Ave María? Comenzó entonces a descubrir que la aparente monotonía del rosario gracias escondía una riqueza infinita. Cada Ave María, aunque igual en palabras, era única en intención. Cada Dios te salve. María podía cargarse de una súplica diferente, de una gratitud particular, de una adoración específica. La repetición no era pobreza espiritual, sino riqueza concentrada, como un diamante que muestra facetas distintas, según el ángulo desde el cual se lo contempla. Teresa escribió después: comprendí que la belleza del rosario no está en la variedad de palabras, sino en la variedad de amor con que se pronuncian las mismas palabras. ¿Has experimentado alguna vez esa transformación sutil que ocurre cuando dejas de buscar oraciones complicadas y te entregas a la simplicidad poderosa de las palabras que han santificado a millones de almas antes que tú? El descubrimiento más profundo de Santa Teresa sobre el rosario llegó cuando comprendió que los misterios no eran simplemente episodios históricos para recordar, sino realidades espirituales para vivir. Durante una noche de oración particularmente intensa, mientras meditaba sobre la Anunciación, experimentó algo que cambiaría para siempre su relación con esta oración. No era solo que estuviera recordando el momento en que el ángel visitó a María hace 2000 años, sino que sentía que ese mismo ángel estaba visitando su propia alma en ese momento presente. Cada misterio del rosario, escribió después en una de sus cartas más íntimas, es una puerta que se abre hacia una experiencia actual con Cristo y con María. Cuando medito sobre la Anunciación, no estoy solo recordando el pasado, estoy permitiendo que el Verbo se encarne nuevamente en mi alma. Cuando contemplo la visitación, no estoy solo evocando el encuentro entre María e Isabel, estoy experimentando el encuentro entre mi alma y la gracia que llevo dentro. Esta revelación transformó completamente su práctica del rosario. Ya no era una oración repetitiva, sino una aventura espiritual siempre nueva. Cada día, los mismos misterios le revelaban aspectos diferentes de la vida de Cristo y de María. En los misterios gozosos encontraba la fuerza para alegrarse, incluso en medio de las dificultades. En los misterios dolorosos hallaba el coraje para abrazar su propia cruz con amor. En los misterios gloriosos vislumbraba la esperanza.
esperanza que daba sentido a todos sus sufrimientos presentes. Pero lo más extraordinario era cómo estos misterios comenzaron a conectarse con los eventos concretos de su vida diaria. Cuando enfrentaba incomprensión de sus superiores, meditaba sobre Jesús ante Pilatos y encontraba paz en la obediencia silenciosa. Cuando se sentía abandonada en sus proyectos de reforma, contemplaba a Cristo en la cruz, sintiendo el abandono del Padre, y descubría que no estaba sola en su aparente soledad. Cuando dudaba de la validez de sus visiones místicas, recordaba la resurrección y comprendía que Dios puede hacer surgir vida nueva, incluso de lo que parece completamente muerto. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para tu propia vida? Cada problema que enfrentas, cada cruz que cargas, cada alegría que experimentas, puede encontrar su lugar y su sentido en alguno de los misterios del rosario. Teresa había descubierto que esta oración no era una evasión de la realidad, sino la clave para comprenderla desde la perspectiva de Dios. ¿Estás dispuesto a permitir que los misterios del rosario iluminen los misterios de tu propia existencia? Después de meses de práctica constante en estos 3 momentos sagrados, Santa Teresa comenzó a notar cambios en su alma, que nadie más podía ver, pero que ella experimentaba con una claridad sorprendente. No eran transformaciones espectaculares, ni fenómenos místicos extraordinarios, sino cambios sutiles, pero profundos en la textura misma de su vida interior. Era como si el rosario estuviera trabajando silenciosamente en las profundidades de su ser, reorganizando sus prioridades, purificando sus intenciones, fortaleciendo su capacidad de amar. El primer cambio que notó fue en su relación con el tiempo. Antes, las horas le parecían o demasiado lentas cuando sufría, o demasiado rápidas cuando tenía mucho que hacer. Pero el ritmo pausado del rosario le había enseñado a vivir en el presente, a saborear cada momento como un regalo único e irrepetible. Cada cuenta del rosario escribía: es una escuela de paciencia. Me enseña que las cosas importantes de la vida no se pueden acelerar, solo se pueden vivir con profundidad. El segundo cambio fue en su capacidad de resistir las tentaciones. No era que éstas hubieran desaparecido, sino que ahora tenía un refugio inmediato al cual acudir cuando sentía la proximidad de un pensamiento impuro, de un juicio severo hacia alguna hermana, de una queja contra la providencia. Instintivamente llevaba su mano al rosario y comenzaba a rezar. No necesitaba completar toda la corona. A veces bastaban unas pocas avemarías para que la tentación perdiera su fuerza y su atractivo. El tercer cambio, quizás el más profundo, fue en su percepción de María. Ya no era solo una figura distante de devoción, sino una presencia maternal real y constante en su vida. Teresa sentía que a través del rosario había establecido una conversación continua con la Madre de Dios, una comunicación que trascendía las palabras y se manifestaba en inspiraciones suaves, en consolaciones inesperadas, en fortalezas que llegaban justo cuando más las necesitaba. El rosario, confesaba Teresa a sus hermanas, no es solo una oración que hago, es una relación que vivo. Cada día que paso meditando los misterios con María, me vuelvo un poco más parecida a ella. Cada Ave María que pronuncio con amor me transforma silenciosamente en una mujer más llena de gracia. ¿Has experimentado alguna vez esa transformación gradual, pero real, que produce la oración constante? ¿Has notado cómo las prácticas espirituales que al principio requieren esfuerzo, poco a poco se convierten en fuentes de vida y alegría? Los frutos de la práctica constante del rosario. En los 3 momentos sagrados, comenzaron a manifestarse en la vida de Santa Teresa de maneras que ella misma no había anticipado. Sus confesores notaron una paz más profunda en su alma, una serenidad que permanecía incluso en medio de las mayores tempestades exteriores. Sus hermanas observaron que su presencia se había vuelto más maternal, más acogedora, como si llevara consigo algo del aroma de la Virgen María. Sus escritos adquieren un aroma de la Virgen María. Adquirieron una profundidad mística, nueva, como si las verdades divinas fluyeran a través de ella, con mayor claridad y fuerza. Pero los frutos más importantes eran los que se manifestaban en su vida práctica, en su capacidad para enfrentar los desafíos concretos de cada día. Cuando llegaban noticias desalentadoras sobre la reforma del Carmelo, Teresa no se dejaba abatir por el desánimo.
Había aprendido en el rosario vespertino que todas las cruces tienen su peso exacto, que Dios no permite más sufrimiento del que cada alma puede cargar con su gracia. Cuando enfrentaba oposición de autoridades eclesiásticas, recordaba el misterio de la presentación de Jesús en el templo y encontraba fuerzas para perseverar en obediencia. La práctica del rosario matutino le había dado también una intuición espiritual más aguda para discernir las mociones interiores. Podía distinguir con mayor claridad entre las inspiraciones que venían de Dios y las sugerencias que procedían del enemigo de su alma. Se extendía también a las decisiones prácticas. ¿Qué conventos fundar? ¿Qué colaboradores elegir? ¿Cómo responder a las críticas? ¿Cuándo hablar y cuándo callar? El rosario del mediodía, rezado en los momentos de mayor tensión, le había fortalecido de tal manera que las dificultades que antes la abrumaban, ahora las enfrentaba con una confianza serena. No era que los problemas fueran menores, sino que su capacidad para soportarlos. Gracias. Había crecido exponencialmente. Es como si cada Ave María, escribía, hubiera sido una gota de aceite sagrado que fortaleció la lámpara de mi alma. Ahora puedo arder con luz constante, incluso cuando los vientos del mundo soplan con fuerza. Puedes imaginar lo que significaría para tu vida tener esa fortaleza interior, esa paz que no depende de las circunstancias externas, esa capacidad de discernimiento que te permite tomar las decisiones correctas, incluso en medio de la confusión. Teresa está testificando que todo esto es posible a través de la práctica fiel del rosario en los momentos que ella había identificado como sagrados. ¿Estás dispuesto a hacer la prueba durante un mes entero? En los últimos años de su vida, Santa Teresa experimentó algo que consideró la corona de todo su camino espiritual. Una comunión tan profunda con María a través del rosario que a veces no sabía dónde terminaban sus propios sentimientos y dónde comenzaban los de la Madre de Dios. Era como si cada Ave María hubiera tejido un hilo invisible que la unía cada vez más íntimamente al corazón maternal de quien había dicho sí, sin reservas al plan divino. Durante una de sus últimas visiones místicas, Teresa vio a María enseñándole el significado más profundo del rosario. No era simplemente una oración dirigida a ella, sino una participación real en su propia vida espiritual. Cada vez que meditaba los misterios gozosos, Teresa participaba de la alegría que María había experimentado en la Anunciación, en la Visitación, en el Nacimiento. Cada vez que contemplaba los misterios dolorosos, se unía al sufrimiento maternal de quien había permanecido de pie junto a la cruz. Cada vez que rezaba los misterios gloriosos, gustaba anticipadamente la gloria que María vive ahora en el cielo. Comprendí, escribió Teresa en una de sus últimas cartas, que el rosario no es solo una oración que hago a María, sino una oración que hago con María. Cada misterio que medito, ella lo medita conmigo. Cada Ave María que pronuncio, ella la pronuncia a mi lado. No estoy sola en mi oración. Estoy acompañada por aquella que es la primera y más perfecta de todas las criaturas que han buscado a Dios. Esta comprensión transformó incluso su manera de enseñar el rosario a sus hermanas. Ya no les hablaba solo de una devoción mariana, sino de una escuela de santidad dirigida personalmente por la Madre de Dios. Cuando rezas el rosario con fe, les decía, no estás simplemente honrando a María, estás permitiendo que ella forme tu alma a imagen de la suya. Cada misterio que contemplas con amor te va configurando gradualmente, según el corazón de aquella que fue la primera discípula de su Hijo. Esta unión mística con María a través del rosario se manifestaba también en una maternidad espiritual más profunda hacia todas las personas que se acercaban a Teresa buscando dirección. Ella sentía que podía dar consejos que no venían solo de su experiencia personal, sino de la sabiduría maternal que había aprendido en el corazón de María. Era como si cada alma que la consultaba fuera también un hijo espiritual de la Virgen, confiado a sus cuidados temporales, pero perteneciente eternamente al amor maternal, de quien es madre de todos los vivientes. ¿Te das cuenta del tesoro que Teresa está compartiendo contigo? No se trata solo de añadir una devoción más a tu vida espiritual, sino de entrar en una escuela de santidad dirigida personalmente por María. ¿Estás preparado para permitir que la Madre de Dios moldee tu alma a través de la meditación amorosa de los misterios de su Hijo? En sus últimos días,
Cuando Santa Teresa ya sentía que se acercaba la hora de su encuentro definitivo con Dios, quiso dejar a sus hijas espirituales y a todas las generaciones futuras un testamento sobre el poder del rosario que había marcado tan profundamente su existencia. No se trataba de palabras teóricas, sino del testimonio de alguien que había vivido esta oración hasta las últimas consecuencias y había experimentado su eficacia transformadora durante décadas de práctica fiel. Hijas mías, les escribió en una de sus últimas cartas, si algún día dudáis del poder del rosario, recordad mi testimonio. Esta oración salvó mi alma en los momentos de mayor oscuridad, fortaleció mi corazón en las horas de mayor debilidad, iluminó mi mente en los instantes de mayor confusión. No hay situación en la vida, por difícil que sea, que no pueda ser transformada por la fuerza silenciosa de esta corona. Bendita. Teresa quería que todas comprendieran que el rosario no era solo una práctica piadosa para momentos de calma, sino un arma espiritual para los combates más duros de la existencia. En los 3 momentos sagrados que ella había identificado: el amanecer de protección, el mediodía de fortaleza, el atardecer de entrega, se concentraba todo el poder de esta oración para acompañar al alma desde el nacimiento hasta la muerte, desde la tierra hasta el cielo. Cuando llegue vuestra hora final, les profetizó con una sonrisa serena: no temáis si tenéis el rosario entre vuestras manos. María misma vendrá a buscaros, porque quien ha pasado la vida conversando con ella a través de los misterios de su Hijo, no puede morir solo. El rosario que habéis rezado en la tierra será el puente dorado que os llevará hasta el trono de la gracia en el cielo. Y así fue como Santa Teresa partió hacia la eternidad con el rosario entre sus dedos, con una sonrisa de paz en sus labios, con la certeza de quien sabe que ha vivido una vida plena de amor y de oración. Sus últimas palabras fueron una Ave María susurrada, como si quisiera demostrar hasta el final que esta sencilla oración había sido el hilo conductor de tu vida, toda su existencia mística. Ahora tú tienes en tus manos el mismo tesoro que transformó la vida de Santa Teresa. Los 3 momentos sagrados, amanecer, mediodía, atardecer, te esperan cada día como oportunidades de gracia, como citas divinas con María, como puertas abiertas hacia una santidad que está al alcance de cualquier alma que decida tomarla en serio. ¿Qué vas a hacer con esta herencia espiritual? ¿La vas a guardar como información interesante? ¿O la vas a vivir como transformación real? El rosario está esperando en tus manos, María está esperando en tu corazón, y Dios está esperando en tu alma. Todo está preparado para que comiences hoy mismo esta vida. Pero no basta con conocer los momentos sagrados, no basta siquiera con haberlos experimentado una vez. Lo que transforma el alma no es el conocimiento esporádico, sino la constancia humilde. Santa Teresa lo comprendió con una claridad abrasadora. Los grandes milagros no vienen de grandes actos esporádicos, sino de pequeñas fidelidades repetidas cada día con amor. Y eso es precisamente lo que más cuesta al alma moderna: perseverar. No cuando todo va bien, sino cuando todo parece repetirse, cuando no hay consuelos, cuando rezas el rosario al amanecer y no sientes nada, cuando lo tomas al mediodía y las distracciones te sacuden, cuando lo terminas al atardecer sin haber sentido ni una lágrima, ni una inspiración. Pero justo ahí, decía Teresa, es donde Dios está obrando más, porque no está premiando tus emociones, sino purificando tu intención. Y María, en esos días sin luz, se vuelve más madre que nunca. Por eso, si tú también has sentido esa sequedad, esa tentación de dejar el rosario porque ya no sientes lo mismo, cuéntamelo ahora en los comentarios. Escríbelo con sinceridad. Santa Teresa también pasó por eso, pero perseveró, y su perseverancia se convirtió en fuego. Y fue con el paso de los años que Santa Teresa se dio cuenta de un secreto que muchos ignoran. El rosario no transforma solo al que lo reza, sino que tiene un poder misterioso de irradiación espiritual. No solo cambia tu alma, cambia el ambiente que te rodea. Teresa comenzó a notar que las hermanas más cercanas a ella se volvían más pacientes, más amorosas, más serenas. No porque ella las corrigiera constantemente, sino porque algo invisible se desprendía de su presencia.
Era como si su fidelidad al rosario hubiese impregnado su alma de una fragancia que los demás podían respirar. El rosario no solo limpia el corazón del que lo pronuncia, también purifica el aire espiritual que lo rodea. ¿Has notado cómo hay personas cuya sola cercanía te transmite paz? Personas que sin decir nada te calman con su sola mirada, con su sola sonrisa. Santa Teresa decía que muchas veces no es virtud natural, sino fruto de una vida interior escondida. Y en su caso, ese fruto venía de años de meditar los misterios con María. Si tú también has sentido ese anhelo de ser un canal de paz para los demás, escribe en los comentarios: Santa Teresa, hazme instrumento de tu rosario. Pero aún queda algo más. Algo que Santa Teresa no dijo abiertamente, pero que dejó entrever en sus escritos más íntimos. Ella creía que el rosario tenía el poder no solo de transformar vidas individuales, sino de detener catástrofes espirituales. En una de sus visiones, vio claramente cómo una ciudad entera estaba envuelta por sombras, por pecados ocultos, por divisiones familiares, por odios largamente arrastrados. Y en medio de esa oscuridad, una sola anciana, rezando el rosario en su cuarto, se convertía en un muro invisible que detenía el avance del mal. Un alma rezando con fe puede proteger a muchas que no rezan. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Si tú perseveras en el rosario, incluso cuando nadie más en tu casa lo hace, puedes estar cubriendo con tu oración a quienes han olvidado a Dios. Puedes estar reteniendo castigos, atrayendo bendiciones, abriendo caminos de conversión que aún no imaginas. ¿Has sentido alguna vez que tú eres el único que reza por tu familia? ¿Que tu perseverancia parece inútil? No lo es. Es crucial, es poderosa, es heroica. Dímelo en los comentarios. Cuéntame si tú también eres esa alma centinela en tu hogar, porque no estás solo. Santa Teresa te acompaña, María te acompaña, y toda la iglesia necesita almas como tú. Y sin embargo, todavía no hemos terminado. Todavía queda una revelación más. Un detalle que puede marcar la diferencia entre rezar el rosario como una costumbre o como una verdadera escuela de transformación. Pero eso te lo revelaré en la siguiente parte del video, porque lo que viene ahora es el secreto final que Santa Teresa guardaba para quienes perseveraban hasta el final. No te lo pierdas. Quédate hasta el último segundo, porque si abandonas ahora, podrías perder el punto más profundo de toda esta enseñanza. Y no olvides dejar tu comentario. ¿Cuál de los 3 momentos sagrados del rosario sientes que más necesitas practicar? ¿Amanecer, mediodía o atardecer? Estoy leyendo cada testimonio y estoy rezando por ti. Lo que muchos no saben y que muy pocos se atreven siquiera a considerar es que Santa Teresa no solo enseñaba cuándo rezar el rosario, sino también cómo preparar el alma para que esa oración dé fruto verdadero. Porque ella comprendía que el alma humana, como la tierra, debe ser labrada antes de recibir la semilla. No basta con tomar el rosario entre las manos y recitarlo mecánicamente. No basta con repetir palabras si el corazón está distraído, amargado o lleno de ruido interior. Por eso, en sus notas espirituales más reservadas, Teresa revelaba una práctica que ella misma realizaba antes de cada rosario. Un acto silencioso, casi imperceptible, pero que abría su alma como una flor sedienta al rocío del cielo. Ella lo llamaba el despojo interior. Era el arte de soltar todo lo que la oprimía antes de entrar en oración, de presentar sus pensamientos, sus cargas, sus emociones, como si los dejara al pie de María para que la Virgen limpiara el terreno de su alma. Y lo hacía con una oración simple pero poderosa. Madre mía, límpiame el corazón antes de que te hable, porque no quiero darte palabras contaminadas, sino amor puro. ¿Te has detenido alguna vez a preparar tu alma antes de rezar? ¿O comienzas el rosario con la prisa de quien quiere cumplir sin abrir verdaderamente la puerta del alma? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber si tú también sientes esa necesidad de comenzar cada rosario con el corazón más limpio, más dispuesto, más humilde. Porque Teresa sabía que cuando el alma se prepara con humildad, el rosario ya no es solo una cadena de oraciones, sino un verdadero canal de revelación divina. Y fue en ese estado, en esa disposición interior de apertura, donde comenzó a recibir inspiraciones tan profundas que muchas de ellas no se atrevió a escribir del todo.
En uno de sus éxtasis más intensos, mientras rezaba el cuarto misterio glorioso, la Asunción de María, Teresa experimentó una visión que aún hoy estremece a quienes la leen. Vio cómo cada alma que rezaba el rosario con amor era acompañada por ángeles que recogían esas oraciones y las ofrecían ante el trono de Dios como incienso puro. Y no solo eso, los ángeles colocaban esas coronas espirituales sobre la cabeza de María, quien a su vez las devolvía como bendiciones específicas sobre la vida del orante. Teresa comprendió entonces que cada rosario, aunque parezca rezado en soledad, activa un movimiento celestial que conecta la tierra con el cielo, que envuelve tu vida en una guerra espiritual que tú mismo no ves, pero que puede decidir el destino de generaciones enteras. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Cada Ave María que pronuncias con fe está activando algo que tus ojos no alcanzan a ver, pero que tus hijos, tus nietos, tus seres queridos pueden llegar a experimentar como protección, como gracia, como conversión. Si alguna vez has sentido que rezas solo, que nadie te escucha, que tu oración no tiene impacto, escríbelo ahora mismo. Santa Teresa, enséñame a confiar en lo invisible. Y que tu comentario sea también una oración que despierte a otros que están a punto de rendirse. Pero hay algo más. Algo que Santa Teresa solo compartió en confidencia con una de sus hijas espirituales más cercanas. Un detalle que muy pocos conocen, pero que puede cambiar la manera en que vives cada rosario, especialmente en los días en que sientes que no puedes más. Y es esto: Teresa creía que cada rosario bien rezado no solo traía bendiciones para esta vida, sino que colocaba luz en tu propia hora de la muerte, como si cada misterio fuera una lámpara que María misma encenderá cuando llegue tu noche final. Y eso no lo decía como poesía, sino como revelación, porque ella vio en visión cómo muchas almas en el lecho de muerte se encontraban en tinieblas, pero aquellas que habían sido fieles al rosario veían aparecer a la Virgen como una madre luminosa que los recibía con ternura, con fuerza, con esa paz que solo ella puede traer cuando el alma más la necesita. Por eso, Teresa solía decir a sus hermanas: rezad el rosario como si cada cuenta fuera una lámpara para el día en que todo se oscurezca, porque llegará el momento en que tu alma querrá recordar cada Ave María, como quien recuerda el camino a casa. ¿Te has preguntado alguna vez cómo quieres morir? ¿Con miedo o con paz? ¿Con la Virgen a tu lado o con el alma dispersa y sola? Deja tu comentario y cuéntame. ¿Crees que el rosario puede prepararte también para ese último viaje? Pero aún no hemos llegado al final. Aún hay un último misterio que Santa Teresa comenzó a intuir, pero que no terminó de revelar por completo. Un misterio que une el rosario con la misión personal que cada alma tiene en la tierra. Un secreto que podría mostrarte por qué estás aquí, qué misión tienes y cómo puedes descubrirla a través del rosario. Pero eso, querido hermano, querida hermana, eso te lo revelaré en la siguiente parte, porque si has llegado hasta aquí, es señal de que tu alma está sedienta de más. Quédate conmigo, aún hay más. Y no olvides dejar tu comentario, es ahí donde comienza tu transformación. Santa Teresa, en los últimos años de su vida, comenzó a hablar con sus hijas espirituales sobre un aspecto del rosario que muchos habían pasado por alto: la capacidad de esta oración para revelar el propósito personal de cada alma, porque no se trata solo de encontrar consuelo, fuerza o paz, aunque todo eso llega, sino de descubrir en lo más profundo del alma la razón por la que uno ha sido enviado a este mundo. Teresa decía con convicción que el alma que reza el rosario con fe, con constancia, con amor, no solo se transforma en silencio, sino que también empieza a recordar quién es realmente. Y no hablaba de una memoria superficial, sino de una memoria espiritual, la memoria del alma, aquella que guarda el eco del llamado que Dios le hizo antes de enviarla a la tierra. Ella lo describía como una especie de despertar interior, donde, mientras los labios recitan las palabras, el espíritu comienza a ser llevado por María de misterio en misterio, hasta que, de pronto, uno de esos misterios golpea el corazón de una forma distinta. Y es entonces cuando el alma escucha, no con los oídos, sino con el corazón: esto es para ti. Fue durante un rosario en el que meditaba la visitación que Teresa comprendió que su misión era llevar a Cristo a otros corazones, no a través de discursos, sino a través del testimonio de una vida transformada. ¿Y tú?
¿Has sentido alguna vez que algún misterio del rosario te ha hablado de una forma especial, como si Dios te estuviera susurrando un propósito oculto? Si lo has vivido, escribe en los comentarios. Creo que Dios me está mostrando mi misión. Porque no estás solo. Muchos están comenzando a despertar. Pero esto va aún más lejos. Teresa descubrió que los misterios del rosario no solo te revelan lo que debes hacer, sino también con qué virtudes debes revestirte para cumplir esa misión. Ella decía que Dios no te muestra tu propósito sin antes darte las herramientas para cumplirlo. Por eso, mientras meditaba la Anunciación, comprendió que su misión solo sería posible si cultivaba la humildad de María. Mientras contemplaba la presentación del niño Jesús, entendía que también debía aprender a ofrecer cada momento de su vida como un sacrificio viviente. El rosario no era entonces una simple meditación sobre la vida de Cristo, sino un espejo donde podía ver reflejado lo que faltaba aún en su propia alma para parecerse más a Él. ¿Te das cuenta de lo que esto implica? Que si tú comienzas a rezar el rosario con atención, con amor, con disposición, no solo recibirás consuelo, sino dirección. No solo encontrarás paz, sino propósito. No solo descubrirás lo que Dios hizo en el pasado, sino lo que quiere hacer hoy contigo. ¿Estás dispuesto a dejar que el rosario se convierta en el mapa de tu llamado personal? Si algo en tu corazón se ha encendido mientras escuchabas esto, escribe en los comentarios: estoy listo para descubrir mi propósito a través del rosario. Que tu testimonio anime a otros que, tal vez como tú, han estado esperando una señal. Y sin embargo, Santa Teresa advertía algo más, que este descubrimiento no vendría de forma inmediata. No era una revelación repentina para curiosos, sino una iluminación progresiva para los perseverantes. Porque María no se revela del todo a quien viene con prisa o con interés superficial. Ella se entrega, como toda madre, a quien la busca con fidelidad, día tras día, rosario tras rosario, incluso cuando no siente nada, incluso cuando el alma está seca. Y es ahí, precisamente ahí, donde comienzan los mayores milagros. Teresa decía que quien persevera en el rosario aunque no sienta consuelo, está preparando su alma para recibir no una emoción pasajera, sino una transformación duradera. Porque María no forma apóstoles emocionales, sino santos decididos. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a perseverar incluso cuando el cielo parezca callado? Incluso cuando tu alma no reciba ninguna señal inmediata. Escríbelo en los comentarios si lo estás. Aunque no sienta nada, seguiré rezando el rosario. Que tu firmeza sea un ejemplo para quienes han pensado en rendirse. Durante una madrugada de intenso recogimiento, mientras el convento dormía y la luna bañaba con su luz tenue los muros del Carmelo, Santa Teresa recibió una visión que marcaría para siempre su comprensión del rosario. No fue un éxtasis como los que había tenido en el pasado, ni una locución interna que pudiera transcribir en sus escritos. Fue algo más silencioso, más real. Fue como si su alma se hubiera transportado al momento exacto en que el alma humana comparece ante Dios. Ella contempló lo que sucede en el instante en que el espíritu se separa del cuerpo, y todo lo que parecía urgente se desvanece, y todo lo que parecía insignificante se vuelve eterno. En esa escena sagrada, el rosario no era un simple objeto entre las manos de la persona moribunda, sino una luz viva, un fuego silencioso que ascendía como incienso delante del trono del Altísimo. Cada cuenta que había sido rezada con amor brillaba con intensidad distinta, y lo que más la conmovió fue ver que aquellas avemarías pronunciadas en medio del dolor, en medio del cansancio, en medio del silencio de Dios, eran las que más resplandecían. No eran las oraciones más elocuentes ni las más devotas en apariencia, sino las más fieles, las que nacieron en medio de la prueba. Teresa despertó de aquella experiencia con el alma estremecida y una certeza grabada a fuego. El rosario no solo nos prepara para vivir bien, sino también para morir en gracia, con el corazón abierto, como una flor que se entrega completamente al sol. ¿Has pensado alguna vez en cómo quieres que sea tu último suspiro? ¿Qué oración quieres que te acompañe cuando llegue ese momento que nadie puede evitar? Si este pensamiento ha tocado tu alma, deja en los comentarios: quiero que mi última oración sea un rosario. No para mostrar devoción, sino para confesar una esperanza. Pero esta visión no terminó ahí.
Teresa vio también que al otro lado del umbral eterno, María misma salía al encuentro de aquellas almas que habían cultivado esta relación diaria con ella, no como una reina distante, sino como una madre que ha acompañado cada paso, que ha recogido cada lágrima y que ahora abraza con ternura indescriptible. Y lo que más le sorprendió fue descubrir que el rosario no se detenía con la muerte. Era como si aquella cadena de oraciones tejidas en la tierra continuara vibrando en el cielo, como si el alma que había aprendido a contemplar los misterios de Cristo en esta vida pudiera ahora sumergirse en ellos con una claridad infinita. Los misterios gozosos se convertían en alabanzas celestiales, los dolorosos en ofrendas purificadas y los gloriosos en realidades palpables que el alma experimentaba con una intensidad que ningún lenguaje humano puede describir. Por eso Teresa empezó a decir a sus hijas con más convicción que nunca: quien reza el rosario en la tierra aprende el idioma del cielo, porque en esa oración sencilla, repetitiva y aparentemente monótona se esconde el ritmo del amor eterno. Si alguna vez te has preguntado cómo será la eternidad, tal vez la respuesta está en aquello que haces cada día sin saberlo. ¿Y tú? ¿Ya estás aprendiendo a hablar con Dios como se habla en la eternidad? Si este pensamiento resuena en ti, escríbelo con fe en los comentarios. Quiero aprender el idioma del cielo. Que tu deseo inspire a otros a volver a tomar su rosario con amor renovado. Y sin embargo, aún queda un último secreto que Teresa nunca reveló del todo, algo que dejó apenas insinuado en sus cartas más personales, un misterio que parece estar reservado solo para las almas que se han entregado por completo a esta devoción. Un cuarto momento sagrado, más allá del amanecer, del mediodía y del atardecer. Un momento que no se mide con el reloj ni se limita a una hora del día. Es un tiempo escondido, donde el rosario se transforma en algo que ni siquiera los santos han sabido explicar con palabras. ¿Quieres descubrir cuál es ese cuarto momento oculto que Santa Teresa conocía? Ese instante fuera del tiempo, donde el alma y Dios se encuentran sin barreras, sin miedo, sin distancia. Si quieres conocerlo, quédate muy cerca, porque lo revelaremos muy pronto, y tú puedes ser parte de ese misterio. Déjanos tu reflexión en los comentarios. Tu voz es parte de este camino. Santa Teresa comprendió, después de años de oración y combate interior, que el verdadero poder del rosario no reside únicamente en los momentos del día en que se reza, ni siquiera en la constancia con la que se pronuncian sus misterios, sino en el lugar más oculto donde esa oración es sembrada, la intención del alma. Muchos pueden rezar de labios para afuera, muchos pueden repetir las palabras como quien sigue una costumbre heredada, pero solo aquellos que entienden que cada Ave María puede ser una ofrenda viva, una entrega concreta, una semilla arrojada en tierra fértil, comienzan a descubrir que el rosario no es un ejercicio mecánico, sino un acto profundamente sacerdotal. Sí, has escuchado bien. Santa Teresa veía el rosario como un altar invisible, donde cada oración era una ofrenda, y el alma que lo reza con fe se transforma en sacerdote de su propia vida espiritual, intercediendo por su familia, por su nación, por el mundo entero. Ella afirmaba que una mujer sencilla, con su rosario en la mano, podía cambiar el destino de pueblos enteros si lo rezaba con amor, con fe y con propósito. ¿Te habías detenido alguna vez a pensar que tú mismo puedes convertir tu oración diaria en una intervención directa sobre los acontecimientos del mundo? Si esta verdad toca algo dentro de ti, te invito a escribir en los comentarios: Señor, haz de mi rosario un altar de intercesión, no por costumbre, sino como un acto de fe que puede hacer eco más allá de lo visible. Pero había algo más que Santa Teresa enseñaba a sus hijas espirituales y que hoy muy pocos recuerdan. El rosario no solo tiene el poder de transformar las situaciones externas, sino también de reordenar los afectos del corazón. Porque mientras se medita el nacimiento de Cristo, el alma empieza a valorar la humildad más que el reconocimiento. Mientras se contempla la pasión, comienza a amar el sacrificio más que la comodidad. Y mientras se saborea la gloria de la resurrección, las ambiciones terrenas pierden su peso y el alma se inclina hacia las cosas de arriba. Teresa había observado con atención cómo algunas hermanas que al principio eran impacientes, orgullosas o inconstantes, al cabo de unos meses de rezar con fidelidad el rosario, se volvían más humildes, más serenas, más llenas de paz.
Y no era porque hubieran recibido grandes visiones o señales del cielo, sino porque el alma, al contemplar una y otra vez los misterios de la vida de Cristo y María, comenzaba a respirar el mismo ritmo del Evangelio. Es por eso que ella decía: quien reza el rosario con amor constante, terminará pareciéndose a quien contempla. ¿Y tú? ¿A quién estás contemplando cada día? ¿Qué imágenes alimentan tu interior? ¿Qué misterios modelan tu alma? Si alguna de estas preguntas te toca, deja en los comentarios: quiero parecerme a Cristo y a María, y permite que esa intención transforme tu oración cotidiana. Pero todo esto, la intercesión, la transformación del corazón, la conexión eterna con el cielo, lleva a una pregunta que Teresa se hizo en los últimos años de su vida, cuando su cuerpo se debilitaba, pero su alma ardía más que nunca. ¿Qué pasaría si una generación entera retomara el rosario con fervor? ¿Qué sucedería si los matrimonios rezaran juntos cada día? Si las madres bendijeran a sus hijos con esta oración? Si los jóvenes la redescubrieran no como una práctica anticuada, sino como un camino profundo hacia la santidad? Ella vio en oración una profecía, que vendría un tiempo en que el rosario, olvidado por muchos, sería redescubierto por los que aman de verdad, y que esos hombres y mujeres formarían una especie de ejército invisible, no con armas de guerra, sino con las armas del Espíritu. ¿Y si ese tiempo es ahora? ¿Y si esta generación es la llamada a encender de nuevo el fuego de esta oración en cada hogar, en cada alma? Si crees que esta profecía está a punto de cumplirse, deja tu testimonio en los comentarios, porque quizá lo que está por revelarse en la próxima parte sea el principio de una misión que aún no has imaginado. Santa Teresa también hablaba con frecuencia del rosario como una lámpara encendida en medio de la oscuridad del alma. No una lámpara decorativa ni simbólica, sino una fuente real de luz que, cuando se enciende con fe verdadera, tiene el poder de iluminar las zonas más profundas y dolorosas del corazón humano. Porque todos, incluso los más piadosos, cargamos heridas que no sanan con el paso del tiempo, sino con el paso de Dios. Heridas por la ausencia, por la traición, por la culpa o por la pérdida. Y es precisamente en esas noches del alma, donde el alma se siente abandonada, olvidada o confundida, que el rosario se transforma en un refugio silencioso donde el Espíritu Santo comienza a obrar. Santa Teresa decía que cada Ave María rezada desde el sufrimiento abría una pequeña grieta en la muralla del dolor, por donde la gracia empezaba a filtrarse. Y no es casualidad que muchos testimonios de liberación, de consuelo profundo, de perdón interior, hayan comenzado con alguien que, sin saber cómo rezar, simplemente tomó su rosario y empezó a balbucear palabras entre lágrimas. Si tú alguna vez te has sentido así, si has rezado entre suspiros o has apretado el rosario como quien se aferra a la última esperanza, cuéntalo en los comentarios. Hay otros que necesitan leerlo. Pero hay algo más que no suele enseñarse y que Teresa experimentó en los momentos más intensos de su vida mística. El rosario no solo protege al que lo reza, sino también a quienes lo rodean. Ella lo comparaba con un escudo extendido, no individual, sino familiar. Decía que una madre que reza el rosario cada día está levantando una barrera invisible contra el enemigo alrededor de sus hijos, aunque ellos no lo vean. Que un esposo que ofrece el rosario por su matrimonio está plantando estacas invisibles que impiden que los vientos de la tentación derriben su casa. Que una abuela que reza por su nieto extraviado, aunque nunca vea el fruto, está construyendo un puente por donde un día volverá. Estas verdades no están escritas en los libros de teología, pero viven en la memoria silenciosa de los santos y en la experiencia humilde de millones de creyentes. ¿Y tú? ¿Por quién estás rezando? ¿A quién estás protegiendo sin que lo sepa? Deja su nombre en los comentarios, porque cuando una comunidad ora unida, el cielo se abre con más fuerza. Y aunque todo esto pueda parecer ya suficiente para comprender el poder del rosario, Santa Teresa dejó escrito, casi como un susurro final antes de morir, que aún hay secretos que solo se revelan a aquellos que perseveran en esta oración con un amor ardiente. Secretos que no pueden ser explicados con palabras, porque no son conceptos, sino transformaciones. Una especie de transfiguración interior que convierte al orante en una nueva criatura. Y es justo ahí,
en ese umbral invisible donde el alma pasa de rezar a vivir en estado de oración constante, donde comienza una dimensión más alta, más profunda y más misteriosa. Pero para entrar en ella, hace falta atravesar la etapa siguiente, una etapa que aún no hemos revelado, pero que pronto te compartiré si decides quedarte con nosotros. Porque lo que viene ahora es una revelación que cambiará por completo tu manera de ver el rosario. Y si te ha conmovido lo que hemos compartido hasta ahora, espera a lo que sigue. Pero para eso, necesito saber si estás listo. Escribe en los comentarios: estoy preparado para descubrir el misterio oculto. Solo así podremos avanzar juntos a lo que Santa Teresa llamaba la cima de la oración del alma. ¿Te animas a continuar? Nos vemos en la siguiente parte. Y ahora que has recorrido conmigo esta senda que Santa Teresa trazó con humildad, oración y revelación divina, te queda en las manos el mismo tesoro que sostuvo su alma en las noches más oscuras y en los días más desafiantes. El rosario ya no puede ser para ti una práctica opcional o una costumbre olvidada. Ahora sabes que es una llave que abre puertas que ni siquiera sabías que existían. Una llave que desbloquea bendiciones retenidas. Una llave que puede cambiar no solo tus circunstancias, sino tu alma entera. Si Dios ha puesto esta enseñanza delante de ti hoy, no es por casualidad. Es porque te está invitando, como lo hizo con Teresa, a entrar en un camino más alto, más hondo y más fecundo. No dejes esta oportunidad pasar. Este no es el final del video, es el principio de algo nuevo en tu vida espiritual. El amanecer, el mediodía y el atardecer son solo el comienzo. Hay secretos en el rosario que aún no hemos desvelado. Hay testimonios que aún no se han contado. Y hay frutos que solo nacen cuando el alma persevera. Por eso, si esta palabra ha tocado tu corazón, déjalo escrito en los comentarios. Cuéntanos cómo has vivido el rosario. Cuéntanos si hay una intención que necesitas confiar a María. Cuéntanos si estás dispuesto a comenzar esta práctica durante 30 días seguidos, no para cumplir un reto, sino para abrir una puerta al cielo. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. No por nosotros, sino por ti. Porque los próximos videos que vienen no son solo contenido, son acompañamiento, guía y fuego para tu camino. Y porque esta comunidad que estamos formando, unida por la fe y por la oración, puede ser el espacio que tu alma necesita para no rendirse, para seguir creciendo, para volver a creer. Santa Teresa no fue una mujer perfecta, fue una mujer entregada, y su vida es una invitación viva a que tú también lo seas. Así que ahora es tu turno. El rosario está en tus manos, María está a tu lado, y Dios está esperando tu respuesta. Nos vemos pronto, si Dios quiere, y si tú decides seguir caminando.